Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y saludamos a esta hora a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, uno de los analistas geopolíticos más importantes que tiene el mundo hispano en los Estados Unidos. Él está en Washington. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Siempre un placer estar contigo, Lucas. Antonio, este fin de semana veíamos cómo Estados Unidos bombardeaba el Tren de Aragua en territorio venezolano. Este fin de semana veíamos cómo Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, decía que existe la creación de el CCC, que es esta coalición en contra de los carteles. Teniendo en cuenta eso, Antonio, teniendo en cuenta la doctrina Dunrock de América Latina, ¿qué tan importante crees tú son las elecciones en Colombia para Estados Unidos? Son determinantes para la política de seguridad de los Estados Unidos porque en Colombia existen estos grupos que son considerados por la administración Trump como terroristas, organizaciones globales terroristas. FTO, lo habló también el secretario cuando habló del Tren de Aragua. Entonces, al tener Colombia un gobierno que está siendo apoyado por estas organizaciones, para Estados Unidos es fundamental para estabilizarla conjuntamente con Venezuela después de la acción cinética que hubo en el arco minero para aniquilar a su líder fundamental, el Niño Guerrero, que Colombia no se consolide como una región o un país que pueda darle cabida a estas organizaciones terroristas para los Estados Unidos. Entonces, la elección este domingo es clave para que Estados Unidos consolide su doctrina Dunrock, como lo señalaste, y su área de seguridad, que es desde el norte de Sudamérica hasta Groenlandia. Antonio, ¿alguna vez Estados Unidos había estado tan interesado en nuestra región, había estado tan interesado en la lucha contra el narcotráfico, estaba tan interesado en la injerencia que tiene Rusia, que tiene China en algunos países de América Latina? No, hasta muy recientemente, cuando se planteó en la doctrina Dunrock las Américas para los americanos en 2.0, y en la que se planteó la lucha por las tierras raras, por las energías, por el agua, que va a ser un elemento importante en el futuro, por todo lo que significa sostener la hegemonía mundial en esa lucha contra China. Estados Unidos no había echado una mirada a su patio trasero. Pero cuando estableció el presidente Trump las tarifas y afectó la relación con China, China de alguna manera sublime, sutil, dijo, ok, podemos entrar en esa lucha, pero nosotros vamos a reconsiderar el suministro de tierras raras que domina el 80% del mercado. Allí los grandes líderes de la industria de la tecnología, inteligencia artificial, superconductores, hablaron con Trump y dijeron, no estamos en capacidad de ser sujetos a que no tengamos acceso a esos tierras raras que son fundamentales para el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué hizo Trump? Podemos recordar su primera acción. ¿Dónde hay tierras raras? En Ucrania. Esa fue la primera acción que hizo. Y le dijo a Zelensky, tú tienes una deuda con los Estados Unidos de más de $300 mil millones. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar en que nuestras empresas tengan derecho y acceso a las tierras raras que hay en Ucrania. Se volteó a América Latina. ¿Dónde hay tierras raras? En todo el continente tenemos tierras raras. En Venezuela, en Colombia, en Perú, en Argentina. Y dijo, no, entonces aquí donde yo voy a reubicar todos mis esfuerzos, y por eso surge con tanta fortaleza que el elemento de los carteles que están asociados a organizaciones terroristas y que se han convertido en paraestados en algunas regiones,
tienen que ser eliminadas. Y ahí, como lo señalaste en la introducción, surge en febrero la America's Counter-Cartel Coalition, donde están ya 17 países que constituyen conjuntamente con los Estados Unidos un frente para poder acabar con estas organizaciones. ¿Por qué? Porque al estar allí en esa clasificación, el presidente Trump utiliza lo que se conoce el artículo 50. No tiene que declarar una guerra a un país, sino informar al Comité de Inteligencia del Senado de estas acciones contra estas organizaciones terroristas. Quisiera que nos ayudaras un poquito más en ese último punto que tal vez es crucial en términos de operatividad. ¿Qué efectos tiene que Estados Unidos haya declarado a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, que las haya elevado a organización terrorista? El efecto es que cuando tú tienes como una organización criminal, la acción es policial, ¿verdad? Es la DEA. Tienes una acción que coordinas, mientras que cuando es terrorista, y esto vino después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, la acción es militar. Y ahí está la gran diferencia. Por eso pueden eliminar al niño guerrero. Conociendo dónde estaba ubicado, ellos lo pudieron capturar y traerlo a los Estados Unidos, porque tenía aquí una causa abierta. No, es el cabecilla de una organización terrorista. Por lo tanto, la solución es militar. Lo tenemos que neutralizar, como se usa hoy en día el término. Y estas son las grandes diferencias entre uno y otro. Cuando la FARC, el ELN, son organizaciones terroristas, las acciones conjuntamente se comparte inteligencia, se comparte tecnología, actúa el brazo militar de los Estados Unidos en conjunción con la Fuerza Armada de esos países. Es decir, la diferencia que habría o que existe entre un gobierno que hace parte de esa coalición en contra de los carteles y una nación que no hace parte de esa coalición en contra de los carteles es que hace más difíciles estos bombardeos y estas intervenciones? Totalmente, porque el país tiene que aceptar, ¿verdad?, que en esa lucha contra estos carteles colaboran conjuntamente contra acabar el terrorismo. Claro. Vámonos, por ejemplo, lo que pasó con Al Qaeda, que participaban los países y ellos actuaban. La acción que vimos en el arco minero en Venezuela no se había hecho en territorio latinoamericano. Lo habíamos visto en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, Yemen, pero no. Recordemos cuando estas acciones sí se tomaron en alta mar, con las narcolanchas. O sea, ahí sí observamos el mecanismo de eliminación, pero nunca había ocurrido en la parte del territorio de los países. Antonio, quiero que me ayudes a entender algo en términos de la narcopolítica, porque aparte de los bombazos que estamos viendo, que es una acción deliberada por parte de Estados Unidos, pareciera que también hay un capítulo abierto para combatir la narcopolítica regional. Como ejemplo pongo, y estoy seguro que los conoces por supuesto, algo que ha ocurrido en las últimas semanas y es cómo Estados Unidos ha generado imputaciones formales de cargos contra gobernadores en México, les ha quitado la visa a gobernadores en México que según las autoridades estadounidenses tienen vínculos con el narcotráfico. La pregunta entonces es, ¿tú ves que eso se pueda expandir, que Estados Unidos tenga la intención, aparte de los bombazos, aparte de los ataques cinéticos, aparte de esta ofensiva militar, también abrir un capítulo más vehemente con este tipo de acciones contra políticos que se han beneficiado con el narcotráfico? De acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque esa es la forma como esos carteles pueden ser desarticulados. No solamente, como lo señalas, con bombazos y acciones cinéticas, sino la estructura financiera, porque la otra parte importante es acabar o cercar o neutralizar la parte financiera por el volumen de dinero que manejan. Entonces,
el quitarle visas y aislarlo y entrar, porque empiezas a actuar conjuntamente con los estados donde se encuentra para poder ir desmontando toda la estructura financiera. Por eso fue lo importante y ha sido lo importante de tener en Estados Unidos aquí a Alex Saab, a Maduro, porque es conocer el entramado financiero, cómo manejaron y evitaron las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. Y eso le permite entender también cómo se mueven, porque todas estas redes, estos carteles están interconectados, se lavan el dinero. En Venezuela era la gran lavadora de parte del dinero del narcotráfico por tener actividades ilícitas en su momento en el orden de 15.000 millones de dólares a través de las exportaciones petroleras, a través de todo lo que venían actuando. Entonces, cuando quitan visas, no solamente están quitando visas, están actuando también en el sentido de atacar la parte de la estructura financiera que es clave para terminar de desmontar estos carteles terroristas. Antonio, finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo dirías qué tan importantes son las elecciones de Colombia para Estados Unidos? Son claves, importantísimas. Primero, por lo que hemos hablado ya, de lo que representa el otro candidato, vamos a poner el nombre, Iván Cepeda, en términos de la relación con estas organizaciones, ¿verdad?, que narcotráfico, en el sentido de que es un aliado que se va a hacer de la vista gorda y puede desmontar toda la estructura militar para poder actuar contra ellos. Segundo, la estabilidad en Venezuela depende de que en Colombia estas organizaciones no tengan cabida. ¿En qué sentido? Si se empiezan a dar, porque el siguiente paso definitivamente va a ser acciones coordinadas entre Estados Unidos y la Guardia Nacional venezolana para empezar a atacar estas organizaciones en la frontera colombo-venezolana, de donde se refugian. Y si estos grupos empiezan a refugiarse en Colombia y Colombia no actúa, entonces cuesta mucho más que la estabilidad en Venezuela se dé, porque vamos a tener definitivamente una frontera caliente donde se van a refugiar factores que van a desestabilizar la estructura que se está montando hoy en Venezuela. Muy interesante y unas advertencias bastante grandes. Es Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, uno de los analistas geopolíticos más importantes del mundo hispano en los Estados Unidos. Antonio, agradezco mucho por tu tiempo, eres muy amable, muy gentil. Muchas gracias siempre por estar contigo. Gracias. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos.